Hola a todos estimados profesores, les saluda el profe Rubén y les doy la bienvenida a tu canal, Math Channel. En esta ocasión vamos a desarrollar la subprueba de razonamiento lógico perteneciente al concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial, tomado en el año 2019. Sin más dilación, veamos el problema 26. Cada año, los integrantes de un club de amigos llamados Bimbu eligen a su presidente siguiendo la regla que se presenta a continuación. El presidente debe ser alto y además gordo o calvo, pero no debe tener estas dos últimas características a la vez. Ojo, no debe tener estas dos últimas características a la vez. Eso quiere decir que puede ser gordo o en su defecto calvo. Solamente una de estas dos características. Pero sí necesariamente debe ser alto. Veamos entonces aquí el esquema. El presidente debe ser alto necesariamente y gordo o en su defecto calvo. Veamos con esta condición pues a la primera afirmación. Un bimbuense alto, gordo y calvo puede ser elegido presidente. Analicemos las características. En la primera parte, la característica principal, que es alto, sí lo cumple. Veamos esta segunda parte. Aquí observamos que aparece la característica gordo y también la característica calvo. En esta segunda parte, pues, observamos que cumplen ambas características a la vez, lo que contradice a nuestra condición. Por lo tanto, entonces la afirmación es incorrecta. Pongamos aquí I de incorrecta y aparece también aquí incorrecta en la afirmación que estaba arriba. Veamos ahora la segunda afirmación. Un bimbuense alto, delgado y calvo puede ser elegido presidente. Primera parte, la característica alto si la cumple. En la segunda parte, la característica delgado no lo cumple. La característica calvo sí lo cumple. Entonces estamos observando que aquí en esta segunda parte cumple solamente una característica. Entonces la afirmación es correcta. Entonces automáticamente marcamos la alternativa B y hemos terminado. Sin embargo, vamos a analizar también la afirmación C. ¿Qué dice la afirmación C? Un bimbuense alto, delgado y melenudo puede ser elegido presidente. Primera parte, la característica principal sí la cumple. Veamos esta segunda parte. Delgado no es una característica que requiera para ser presidente y melenudo tampoco es una característica que necesita para ser presidente. Por lo tanto, pues no cumple ninguna característica en esta segunda parte. Entonces la afirmación C es también incorrecta. Pasemos ahora a la pregunta 27. Ariana, Belén, Celeste, Dayana y Elisa van en sus respectivas bicicletas en una fila, una detrás de la otra, pero no necesariamente en ese orden. Además se sabe lo siguiente. Ariana va en algún lugar detrás de Belén e inmediatamente delante de Celeste. Elisa no va en primer lugar. Dayana va en algún lugar delante de Celeste, pero inmediatamente detrás de Elisa. ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera? Pues para saber qué alternativa es verdadera, vamos a utilizar un esquema tal como se da a continuación. En esta recta, en este extremo hemos puesto la palabra delante y en el otro extremo hemos puesto la palabra atrás. Aquí están las posiciones en las cuales estarían las personas que participarían en este problema. Dato número 1. Ariana va en algún lugar detrás de Belén. Eso significa que Belén está antes que Ariana y eso voy poniendo aquí. Aquí voy a poner a Belén
y aquí voy a poner a Ariana. Ojo que no necesariamente Ariana está pegada a Belén. Sigo leyendo el primer dato. Ariana va, mira, fíjate esta coma, indica que Ariana va inmediatamente delante de Celeste. O sea que Ariana está juntito a Celeste. No hay nadie entre ellos, lo cual está denotado por esta llave. Veamos el dato número 2. Elisa no va en primer lugar y aquí ponemos E de Elisa que no está en el primer lugar. El dato número 3 dice lo siguiente: Dayana va en algún lugar delante de Celeste. Ojo, mira, si aquí hemos puesto Celeste, entonces Dayana estaría adelante, en algún lugar adelante de Celeste. Ojo que necesariamente debe estar adelante de Ariana también. Correcto. Pero también te dice lo siguiente, que Dayana va inmediatamente detrás de Elisa. O sea que primero está Elisa, luego Dayana, en ese orden. Están juntas, están pegaditas. Y también observamos que Dayana está en algún lugar delante de Celeste, que era el dato anterior. Vamos a colocar todos estos datos pues en este esquema. Colocamos el dato número 2. Elisa no está en primer lugar. Esta Elisa que está aquí no debe estar acá. Por lo tanto nos queda que Belén estaría delante de todas las demás y lo colocamos en el primer lugar. Por lo tanto el dato número 2 ha desaparecido. A continuación pues, según las posiciones de estos datos, para Elisa y Dayana estarían reservados los lugares segundo y tercero respectivamente, y los lugares cuarto y quinto estarían reservados para Ariana y Celeste. Una vez llenado este esquema, pues vamos a analizar la alternativa A. La alternativa A dice, Belén va inmediatamente detrás de Elisa. Veamos si es cierto o no. Mira, fíjate, aquí Belén está delante de Elisa, lo que contradice la primera alternativa. Por lo tanto, esta alternativa es falsa. Veamos la alternativa B. Elisa va inmediatamente detrás de Celeste. A ver, veamos. Elisa observamos que está adelante de Celeste. Entonces, esta afirmación también es falsa. Veamos la tercera afirmación. Dayana va inmediatamente delante de Ariana. A ver, fíjate, sí, aquí está, mira, efectivamente, Dayana está inmediatamente adelante de Ariana. Entonces, esta afirmación es verdadera. Y marcamos la alternativa C. Ojo, si nosotros habíamos averiguado que estas dos afirmaciones eran falsas, necesariamente la tercera tenía que ser verdadera y ya no necesitaríamos analizarlo. Pregunta 28. Una encuesta sobre preferencias por el rojo o la salsa fue aplicada a 200 estudiantes. Al contabilizar las respuestas, se encontró que 130 estudiantes indicaron que les gusta el rock y 80 estudiantes mencionaron que les gusta la salsa. Además, hubo 50 estudiantes que mencionaron que les gusta tanto el rock como la salsa. ¿A cuántos estudiantes no les gusta ninguno de los dos géneros musicales mencionados? Para desarrollar este problema, mis estimados profesores, vamos a utilizar los conocimientos de la teoría de conjuntos. Vamos a ubicar aquí primero al conjunto universal. Este conjunto universal debe contener al total de los estudiantes, que son 200. Dentro de este conjunto universal vamos a dibujar el conjunto de los estudiantes que les gusta el rock. Y también el conjunto de estudiantes que les gusta la salsa. Pero ojo, dice que hay 50 estudiantes que mencionaron que les gusta tanto el rock como la salsa. Eso quiere decir que estos conjuntos que voy a poner aquí están intersecándose. Mira, aquí está el conjunto de los estudiantes que prefieren el rock.
Y aquí está el conjunto de los estudiantes que prefieren o que les gusta la salsa. Esta región celeste que ves aquí es la región de los estudiantes que no les gusta ni el rock ni la salsa. Y justo eso es lo que nos piden. ¿A cuántos estudiantes no les gusta ninguno de los dos géneros musicales mencionados? Pongamos aquí que ese número es X. Y ahora rellenemos los datos. En esta región vamos a poner a los 50 estudiantes que les gusta tanto el rock como la salsa. Como en este conjunto deberían estar 130 estudiantes, entonces por diferencia aquí ponemos 80, porque 80 más 50 me da los 130 estudiantes que les gusta el rock. A continuación, en esta región vamos a poner 30. ¿Por qué? Porque 30 más 50 me da el conjunto total de los estudiantes que prefieren la salsa. Una vez llenada todas las regiones, pues vamos a sumar. Sumemos toda esta región. Aquí en esta región hay 130 estudiantes, lo ponemos por acá. Le vamos a sumar pues esta otra región, en el cual hay 30 estudiantes. Y al final vamos a sumarle esta otra región que contiene a los X estudiantes. Así. Todo esto nos debe dar igual a los 200 estudiantes. Sumando 130 más 30 sería 160. 160 más X sería igual a 200. Pues 160 más 40 debe ser 200. Por lo tanto el X es igual a 40. Pero resolvamos. Mira, adelante de 160 hay un signo más. Entonces este 160 positivo va a ir al segundo miembro restando. Por lo tanto, el valor de X despejado sería igual a 200 menos 160. Por lo tanto, X sería igual a 40. Y entonces marcamos la primera alternativa. Alternativa A igual a 40. Pregunta 29. Jesús, Elías y Carlos llegan a una juguería y cada uno pide un jugo diferente entre las siguientes opciones: fresa, papaya o surtido. Si se sabe que Carlos pidió jugo de papaya y Elías no pidió jugo de fresa, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? A. Elías no pidió jugo surtido. B. Jesús no pidió jugo surtido. C. Jesús no pidió jugo de fresa. Para resolver este problema vamos a usar un cuadro de consistencia. Este cuadro de consistencia es como una matriz, en el cual en la primera columna vamos a poner los nombres de las personas que participan en este problema. En este caso, Jesús, Elías y Carlos. Y en la fila superior vamos a poner las opciones de jugo que tenemos en este problema, como por ejemplo fresa, papaya y surtido. Aquí en el cuerpo de este cuadro vamos a poner check y X, según los datos que nos dan en el problema. Aquí dice lo siguiente: Carlos pidió jugo de papaya. Entonces nos ubicamos en la intersección de Carlos, de la fila de Carlos y de la columna papaya. Aquí ponemos un check, lo que indica que Carlos pidió jugo de papaya. En forma práctica, cerramos esta fila con X. Y también esta columna que contiene este check con X, así. Ahora leemos el siguiente dato. Elías no pidió jugo de fresa. Por lo tanto, nos ubicamos en Elías y fresa. Como Elías no pidió jugo de fresa, aquí ponemos una X. Y en esta fila al final ponemos un check, lo que indicaría que Elías habría pedido un jugo de surtido. Como te mencioné anteriormente, en forma práctica cerramos esta columna. Si está el check, necesariamente aquí va a estar X. Y en este casillero que queda libre pondríamos un check, lo que indicaría que Jesús ha pedido jugo de fresa. Una vez lleno este cuadro de consistencia, vamos a analizar los enunciados.
El enunciado A dice, Elías no pidió jugo surtido. Veamos el cuadro. Elías sí pidió jugo surtido, por lo tanto, este enunciado es incorrecto. Veamos el enunciado B. Jesús no pidió jugo surtido. Jesús, efectivamente, en el cuadro de consistencia no pidió jugo surtido, por lo tanto, este enunciado es correcto. Entonces marcamos la alternativa B. Y ya no necesitamos analizar esta otra alternativa. Pero sin embargo, en este video lo haremos. Mira, aquí dice Jesús no pidió jugo de fresa. Y observamos en el cuadro de consistencia que Jesús sí pidió el jugo de fresa. Por lo tanto, este enunciado es incorrecto. Y como habíamos averiguado anteriormente, la alternativa correcta era la B, lo cual lo marcamos. Ojo, como comentario adicional, si usted, estimado docente, ya detectó el enunciado correcto, pues marque de una vez para ahorrar tiempo. Ya no siga analizando más. Pregunta 30. Hugo, Abel y Luis respondieron 3 preguntas con verdadero o falso. Sus respuestas a las preguntas 1, 2 y 3 en ese orden se muestran a continuación. Luis respondió verdadero, verdadero, falso. Abel respondió falso, verdadero, verdadero. Hugo respondió falso, falso, verdadero. Si se sabe que uno de ellos respondió correctamente todas las preguntas, otro se equivocó en todas y el restante solo se equivocó en una, ¿quién de ellos respondió correctamente todas las preguntas? A. Luis. B. Abel. C. Hugo. Para responder a esta pregunta rápidamente, mis estimados docentes, vamos a utilizar un cuadro. En la columna de este cuadro hemos puesto a los participantes, a Luis, Abel y Hugo. Y en la parte superior hemos colocado la pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. Por dato, Luis respondió a la primera pregunta verdadero, a la segunda pregunta verdadero y a la tercera pregunta falso, lo que colocamos en el cuadro. Abel respondió falso a la primera pregunta, verdadero a la segunda pregunta y verdadero a la tercera pregunta, lo que también colocamos en el cuadro. Hugo respondió falso, falso, verdadero en ese orden a esas 3 preguntas. Como sabemos que uno de ellos contestó correctamente todas las preguntas y otro se equivocó en todas, eso significa que las respuestas de ambas personas jamás van a coincidir. Y echando un vistazo rápido al cuadro, notamos lo siguiente. Notamos que las respuestas de Hugo y Luis en la primera pregunta no coinciden. Lo mismo sucede en la segunda pregunta y lo mismo sucede en la tercera pregunta. Eso quiere decir que solo uno de ellos, Luis o Hugo, respondió todo correctamente y el otro se equivocó en todo. Como consecuencia, se deduce que Abel es quien se equivocó en una sola pregunta. Ahora entonces vamos a comparar las respuestas de Abel con las respuestas de Luis y Hugo. Como sabemos que Abel se había equivocado en una sola pregunta, entonces con la persona que respondió correctamente todas las preguntas, sus respuestas van a coincidir en 2 preguntas y no van a coincidir en una sola pregunta. Veamos aquí. Comparemos primero las respuestas de Abel y Luis. En la primera pregunta, ambas respuestas no coinciden. En la segunda pregunta, sí coinciden. Y en la tercera pregunta, no coinciden. Eso significa que como las respuestas de Abel y Luis no coinciden en 2 preguntas y solo en una, entonces pues Luis falló en todas. Por lo tanto, se deduce que es Hugo quien acertó en todas las preguntas. Y vamos a marcar la alternativa C. Pero comprobemos. Fíjate en la pregunta 1 entre las respuestas de Hugo y Abel. Aquí coinciden.
En la pregunta 2 no coinciden y en la pregunta 3 sí coinciden, lo que corrobora nuestra afirmación, que Hugo es quien acertó todas las preguntas. Pregunta 31. Roberto sufrió una intoxicación y se atendió en una clínica. El seguro médico que tenía asumió el 60% de todos los gastos que realizó. Si Roberto tuvo que pagar solo 120 soles, ¿cuál fue el costo total de la atención de Roberto en la clínica? Este problema también lo vamos a realizar mediante un gráfico. Se hace el costo total de la clínica. Este costo total de la clínica se ha repartido en dos partes. Una parte pagado por el seguro médico y otra parte pagado por el mismo Roberto. Sabemos que este costo C es el 100% de sí mismo. Recuerda, todas las cosas son el 100% de sí mismos. Por dato, el costo pagado por el seguro médico es de 60% del costo total. Entonces, el costo pagado por Roberto es de solamente el 40%. ¿Y cómo salió este 40% del costo? Pues restando el 100% del costo total menos el 60% del costo pagado por la clínica. Esto es lo que pagó Roberto, pero por dato sabemos que este 40% que pagó Roberto equivalen a 120 soles. Desarrollando entonces esta ecuación, mira, este 40% se escribe de la siguiente manera: 40 sobre 100. Este símbolo de porcentaje se convierte en un 100 debajo del 40. Todo esto está multiplicado por el costo y esto es igual a 120 soles. Resolviendo esta ecuación, este 100 pasa a multiplicar al 120 y el 40 pasa a dividir. Y tenemos a continuación lo siguiente: C es igual a 120 multiplicado por 100 y dividido por 40. Simplificando, observa que aquí se van un 0 de arriba con un 0 de abajo. Sacando cuarta, cuarta de 12 es 3 y cuarta de 4 es 1. Como en el denominador quedó 1, pues ya no nos preocupamos por ello. El costo total sería igual entonces a la multiplicación de 3 por 100, que sería igual a 300. 300 soles, pues entonces es el costo total de la clínica y marcamos la alternativa C. Pregunta 32. Un grupo de turistas está planificando un recorrido por la ciudad a la que han llegado. Los lugares que pueden visitar son 5: el museo, el mirador, el templo, la laguna y el mercado, en cualquier orden. Luego de ponerse de acuerdo, concluyeron lo siguiente: visitar el mirador después de ir al templo, visitar el museo en el penúltimo lugar, visitar el mercado después del mirador, visitar la laguna antes que el mercado y después que el mirador. A partir de la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Se visitará la laguna antes que el museo. B. El templo se visitará después que la laguna. C. El mercado se visitará antes que el museo. Para resolver este problema vamos a dibujar aquí una recta. En este extremo hemos puesto la palabra antes y en este otro extremo hemos puesto la palabra después para ubicarnos con los datos. Leyendo los datos, pues vamos a ubicarnos rápidamente en el que tenga mayor cantidad de información. En este caso es esto. Vamos a utilizar entonces este dato en primer lugar. Aquí nos dice visitar la laguna antes que el mercado y después que el mirador. Eso significa que la laguna
lo vamos a poner antes que el mercado. Pongamos aquí la laguna. Esta laguna está antes que el mercado. Eso quiere decir que el mercado estaría después. Pero a la vez, la laguna debe estar después que el mirador. O sea, la laguna está después que el mirador. El mirador entonces estaría adelante. Ahora vamos a utilizar este dato. Visitar el mercado después del mirador. Efectivamente, aquí está el mercado después del mirador. Ya no tenemos que colocar nada. A continuación, vamos a utilizar el primer dato. Visitar el mirador después de ir al templo. Pero aquí ya está el mirador. Y este mirador está después de ir al templo. Eso quiere decir que el templo está antes que todos ellos. Y al final vamos a utilizar el último dato. Visitar el museo en el penúltimo lugar. Si nosotros ponemos aquí el museo, estaría en último lugar. Por lo tanto, el museo estaría entre la laguna y el mercado. Una vez colocado todos los lugares por visitar, pues vamos a analizar qué afirmación es correcta. Afirmación A. Se visitará la laguna antes que el museo. Veamos nuestro gráfico. La laguna está antes que el museo. Efectivamente, esta es la respuesta correcta. Problema 33. 4 parejas de hermanos, Antonio y Beatriz, Celia y Daniel, Edith y Fabio, y Gloria y Hans, se sientan alrededor de una mesa circular con 8 asientos distribuidos simétricamente. Si se sabe lo siguiente: los hermanos que conforman una pareja se sientan uno frente al otro. Beatriz, Edith y Gloria no se sientan juntas. Celia está sentada entre Antonio y Gloria. ¿Quién se sienta entre Daniel y Fabio? Alternativas: A. Hans, B. Edith, C. Beatriz. Este problema, mis estimados docentes, pertenece al tema de ordenamiento circular, y para resolverlo vamos a dibujar aquí una mesa circular. Las semirrectas que salen desde el centro de esta mesa indicarían los lugares en los cuales estarían sentadas las 8 personas del problema. Ubiquemos pues a las personas alrededor de esta mesa circular. Si nosotros leemos rápidamente los datos, dice lo siguiente: los hermanos que conforman una pareja se sientan uno frente al otro. Eso quiere decir que Antonio y Beatriz están uno frente al otro. Lo mismo Celia y Daniel. Y lo mismo que el resto. Ojo, Beatriz, Edith y Gloria no se sientan juntas. Celia está sentada entre Antonio y Gloria. De este tercer dato vamos a ubicar aquí a Antonio en la mesa. Ubiquemos aquí al azar a Antonio. Frente a Antonio estaría su hermana, y la hermana de Antonio es Beatriz, según el enunciado. Ahora vamos a ubicar a Celia. Celia estaría sentada entre Antonio y Gloria. Si aquí está Antonio, entonces Celia lo vamos a colocar, digamos, por aquí. Aquí está Celia, y automáticamente aquí estaría Gloria. ¿Y por qué ubicamos a Gloria aquí? Porque Gloria no puede estar en este lado, porque no puede estar junto a Beatriz. Por el dato número 2. Beatriz y Gloria no se sientan juntas. Lo mismo que Edith. Ahora, pero como ya hemos ubicado a Celia, podemos ubicar al hermano de ella. El hermano de Celia es Daniel, y Daniel estaría entonces aquí. Lo mismo hacemos con el hermano de Gloria. El hermano de Gloria es Hans. Y puesto que tenemos 2 lugares libres, pues aquí no puede estar Edith. Porque recordemos, Beatriz, Edith y Gloria no se sientan juntas. Por eso aquí colocamos a Edith. Y al frente de Edith estaría su hermano Fabio. La pregunta es: ¿quién se sienta entre Daniel y Fabio? Mira, entre Daniel y Fabio se sienta Beatriz.
y marcamos la alternativa C. Me dirás, pero profesor, ¿podría haber salido el mismo resultado si ubico a las personas en lugares distintos a los que usted nos ha dicho? La respuesta es sí. Veamos este otro ordenamiento. Ubicamos aquí la mesa circular. Aquí ubicamos las semirrectas que salen del centro de la mesa. Ubicamos aquí a Antonio. Al frente de Antonio está su hermana Beatriz. Ubicamos entonces aquí a Celia. Y aquí necesariamente a Gloria, porque Celia está entre Antonio y Gloria. Y Gloria no está sentada junto a Beatriz. El hermano de Celia es Daniel. Y el hermano de Gloria es Hans. Necesariamente aquí debe estar Edith. Y al frente de Edith debe estar Fabio, su hermano. En esta ordenación veamos quién está sentado entre Daniel y Fabio. Y entre Daniel y Fabio está sentada Beatriz. Nuevamente salió la misma respuesta C. Pregunta 34. Si se sabe lo siguiente: todos los conductores respetan las leyes de tránsito. Toda persona que respeta las leyes de tránsito es una persona paciente. ¿Cuál de las siguientes alternativas se puede inferir correctamente? A. Todo aquel que respeta las leyes de tránsito es un conductor. B. Todas las personas pacientes respetan las leyes de tránsito. C. Todo conductor es una persona paciente. Resolvamos esto por teoría de conjuntos. Ubiquemos aquí a todas las personas que respetan la ley de tránsito. Veamos el primer dato. Todos los conductores respetan la ley de tránsito. Eso quiere decir que los conductores, el conjunto de conductores, es un subconjunto del conjunto de las personas que respetan las leyes de tránsito. Entonces ubicamos dentro de este conjunto amarillo a los conductores. Dato número 2. Toda persona que respeta las leyes de tránsito es una persona paciente. Eso quiere decir que el conjunto que representa a todas las personas que respetan la ley de tránsito es un subconjunto del conjunto que representa a la persona paciente. Entonces, las personas que respetan las leyes de tránsito que está aquí es un subconjunto de otro conjunto más grande, que son todas las personas pacientes. Analicemos las alternativas. Todo aquel que respeta la ley de tránsito es un conductor. Aquí están las personas que respetan la ley de tránsito, pero no todas son conductores. Entonces la alternativa A es incorrecta. Todas las personas pacientes respetan la ley de tránsito. Veamos aquí. Mira, aquí en esta región hay personas pacientes, pero que no respetan las leyes de tránsito. Entonces esta afirmación es incorrecta. Todo conductor, o sea, este conjunto azul, es una persona paciente, sí, porque es un subconjunto de un conjunto más grande que representan a las personas pacientes. Entonces la alternativa C es la correcta y lo marcamos. Problema 35. Un estudiante asiste a una exposición en la que se presenta una maqueta de la Ciudad del Vaticano. El estudiante desea saber qué relación guarda la maqueta con las medidas reales. Entonces pregunta por la altura de la Basílica de San Pedro en la maqueta y le informan que tiene 70 centímetros. Si la altura real de la basílica es de 140 metros, ¿qué relación guardan las medidas de la maqueta con las medidas reales? Alternativas. A. Las medidas de la maqueta corresponden a la mitad de las medidas reales. B. Las medidas de la maqueta son 200 veces menores que las medidas reales. C. La medida de la maqueta son 2000 veces menores que las medidas reales. Vamos a dar solución, mis estimados profesores, a este problema. La relación que guardan las medidas de las maquetas con las medidas reales estarían dadas por la siguiente expresión.
La relación sería igual a la medida de la maqueta dividido entre la medida real. Reemplacemos los datos aquí. La relación sería igual a, mira, 70 centímetros es la medida de la maqueta y la medida real es de 140 metros. Esta relación aún no se puede resolver. ¿Por qué? Porque tiene unidades distintas. Mira, en el numerador está centímetros y en el denominador está metros. Tenemos que convertir todo a una sola unidad para poder cancelarlo. Recordamos lo siguiente, que un metro es igual a 100 centímetros. Eso quiere decir que en este lugar que están los metros voy a poner 100 centímetros. De esta manera, la relación sería entonces 70 centímetros dividido entre 140 que estaba originalmente multiplicado por los 100 centímetros que está reemplazando a este metro. Simplificando, los centímetros se van. Simplifiquemos también 0 arriba y 0 abajo. Saquemos séptima arriba y séptima abajo. Séptima de 7 es 1 y séptima de 14 es 2. Y esto nos daría un resultado igual a 1 sobre 200. Por lo tanto, marcamos la alternativa B. Las medidas de la maqueta son 200 veces menores que las medidas reales. Problema 36. En el restaurante Mi Perú, cada cliente puede escoger o ceviche o rocoto relleno como plato de entrada. Cierto día se registró una concurrencia de 14 mujeres más que varones. En esa oportunidad se sirvieron 45 ceviches, 27 de los cuales fueron consumidos por varones. Además se sabe que 31 mujeres pidieron rocoto relleno. ¿Cuántos comensales asistieron ese día al restaurante? Este problema vamos a resolverlo utilizando el siguiente cuadro. Aquí ponemos a los hombres, aquí ponemos a las mujeres, aquí ponemos al ceviche y aquí al rocoto relleno. Por dato, se sirvieron 45 ceviches, de los cuales 27 fueron consumidos por los varones, o sea, por los hombres. Y como en total eran 45 ceviches, pues necesariamente aquí tendría que poner 18 platos de ceviche que fueron consumidos por las mujeres. En total, 45 ceviches. Además nos dicen que 31 mujeres pidieron rocoto relleno. Aquí están las mujeres que pidieron el rocoto relleno. Son 31. Podemos calcular entonces la cantidad de mujeres que hubo. 18 mujeres pidieron ceviche y 18 mujeres pidieron rocoto relleno. En total nos da 49 mujeres. Como estos 49 mujeres ganan en 14 al número de hombres, pues hay que restar los 14 para encontrar dicho número de hombres. El número de hombres así hallado es 35. Nos piden cuántos comensales asistieron ese día al restaurante. El total de comensales lo obtenemos sumando los 35 varones más las 44 mujeres, lo que nos da un total de 84. Y marcamos entonces la alternativa A. Pregunta 37. Rita se propone formar un triángulo de 20 centímetros de lado empleando piezas triangulares de cartulina de 5 centímetros de lado. Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente. 1. Las piezas no pueden estar una sobre otra. 2. Las piezas no deben dejar espacios vacíos sin cubrir. ¿Cuántas piezas triangulares de cartulina necesitará para formar dicho triángulo? Alternativas: A, 4, B, 10 o C, 16. Para solucionar este problema, vamos a dibujar primero un triángulo de 20 centímetros de lado. Dicho triángulo es equilátero. Dibujemos aquí otro triángulo más pequeño de 5 centímetros en cada lado. El objetivo es encontrar cuántos triángulos pequeños cubrirán toda esta región triangular.
Para ello vamos a tomar el punto medio de este lado y el punto medio de este otro lado y vamos a unirlo mediante un segmento. De modo que todo este lado quedó dividido en 10 centímetros hacia abajo y 10 centímetros hacia arriba. Lo mismo sucedió con este lado. A continuación vamos a unir este punto medio de este lado con el punto medio de la base mediante otro segmento. De modo que la base también se dividió en 10 centímetros y 10 centímetros. Ahora unimos los puntos medios de estos lados mediante otro segmento, de forma que se han formado 4 regiones. 1, 2, 3, 4. Notamos lo siguiente, que los lados de este triángulo son la mitad de los lados de este triángulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, mira, vamos a colocar este triángulo en esta región, de modo que este lado se ha dividido en 5 centímetros y 5 centímetros. Nuevamente repetimos. Una vez más. Y una vez más. Ahora este triángulo vamos a girarlo y lo colocamos en el espacio que queda libre. Notamos que esta primera región se ha cubierto con 4 triángulos pequeños y como teníamos 4 regiones grandes, pues el número de triángulos pequeños que necesitaremos para cubrir todo el triángulo grande sería calculado así: 4 triángulos por las 4 regiones igual a 16 triángulos, y marcaríamos la alternativa C. Pregunta 38. Pedro tiene un terreno de forma rectangular. Al inicio, él sembró zanahorias en la mitad del terreno y además tomates en 10 metros cuadrados. Semanas después, sembró ajíes en la mitad de la parte del terreno que aún faltaba sembrar y frijoles en los 6 metros cuadrados restantes. Si de ese modo todo el terreno quedó sembrado, ¿cuántos metros cuadrados utilizó Pedro para sembrar zanahorias? Alternativas: A, 22 metros cuadrados, B, 32 metros cuadrados y C, 44 metros cuadrados. Resolvamos este problema rápidamente. Dibujemos aquí el terreno que tiene Pedro. Este terreno lo dividimos en 2 partes iguales. Separemos imaginariamente estos terrenos. A esta mitad lo voy a llamar A y a esta otra mitad también lo voy a llamar A. En esta mitad Pedro sembró zanahorias y en 10 metros cuadrados sembró tomates. Esta es el área que falta sembrar. Separemos también imaginariamente este área que falta sembrar del área que ya está sembrado por tomates. En la mitad de esta parte que falta sembrar, pues Pedro sembró ajíes y en los 6 metros cuadrados restantes, o sea, en la otra mitad, sembró frijoles. Necesariamente entonces el área del terreno que sembró ajíes también es de 6 metros cuadrados. Por lo tanto, todo este terreno tiene un área total de 22 metros cuadrados. Entonces el área en el cual ha sembrado zanahorias es también de 22 metros cuadrados. Y justo eso era lo que nos pedían. Por lo tanto, marcamos la alternativa A. Pregunta 39. El trueque es una práctica común de intercambio de bienes entre 2 comunidades. Se conoce que 5 gallinas se intercambian por 2 cuyes y un conejo, y que 3 gallinas se intercambian por un cuy y un conejo. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a la cantidad de conejos que se intercambian por 6 gallinas? Alternativa A, 3, B, 4 y C, 6. Pongamos aquí, mis estimados profesores, los datos. El primer dato dice que 5 gallinas equivale a 2 cuyes y un conejo.
El siguiente dato dice que 3 gallinas equivale a un cuy y un conejo. Como se necesita conocer cuál es la cantidad de conejos que se intercambiarán por gallinas, entonces solamente nos vamos a fijar en los conejos y las gallinas. Y resultamos ellos de la siguiente manera. Ojo, necesitamos deshacernos de los cuyes. Y para deshacernos de los cuyes tenemos que tener al final 0 cuyes, y eso se logra pues restando estas dos expresiones. Pero para restar estas dos expresiones necesitamos tener el mismo número de cuyes. Por lo tanto, a esta expresión de aquí de abajo lo vamos a multiplicar por 2, quedando el resultado de la siguiente manera. 2 por 3 gallinas sería 6 gallinas. 2 por un cuy sería 2 cuyes. Y 2 por un conejo sería 2 conejos. La expresión de arriba queda igual. Y ahora sí, como observan ustedes, mis estimados profesores, tenemos la misma cantidad de cuyes en ambas expresiones. Procedemos a restar ellos miembro a miembro. 6 gallinas menos 5 gallinas nos da una gallina. Y aquí efectivamente al restar 2 cuyes menos cuyes se van. Y al restar 2 conejos menos un conejo nos quedaría solamente un conejo en el segundo miembro de esta ecuación. Como la relación es de una gallina por un conejo, entonces por 6 gallinas nos darán 6 conejos. Y marcamos la alternativa C. Pregunta 40. A partir de la proposición, todos los peruanos son patriotas, ¿cuál de los siguientes enunciados se puede inferir correctamente? Alternativa A. Si Andrés es patriota, entonces es peruano. Alternativa B. Si Andrés no es patriota, entonces no es peruano. O alternativa C. Si Andrés no es peruano, entonces no es patriota. Resolvamos este problema mediante conjuntos. Aquí tenemos el conjunto de los patriotas y aquí el conjunto de no patriotas. Como la proposición original es que todos los peruanos son patriotas, eso significa que el conjunto de los peruanos es subconjunto del conjunto de patriotas. Por lo tanto, el conjunto de peruanos lo ubicamos aquí, dentro del conjunto de patriotas. Ahora vamos a tomar aquí a una persona. Tomemos a Andrés. Ubiquemos a Andrés en esta región. Y analicemos el primer enunciado. Si Andrés es patriota, entonces es peruano. Veamos aquí. Andrés efectivamente es patriota, pero Andrés no es peruano. Por lo tanto, el primer enunciado es incorrecto. Rápidamente podemos observar que el enunciado C también es incorrecto. Si Andrés no es peruano, entonces no es patriota. Aquí observamos que Andrés no es peruano, pero sí es patriota. Por lo tanto, también comprobamos que el enunciado C es incorrecto. Pues entonces automáticamente marcaríamos la alternativa B, ¿verdad? Pero vamos a analizar esto rápidamente. Tomemos nuevamente aquí a Andrés. Colocamos a Andrés aquí en esta región. Andrés no es patriota y Andrés tampoco es peruano, con lo cual comprobamos que el enunciado correcto es el enunciado B y lo marcamos. Pregunta 41. El municipio ha dictaminado que el nombre de los parques del distrito deberá estar compuesto por 2 palabras. La primera palabra puede elegirse entre las opciones parque, bosque, jardín y huerto, mientras que la segunda palabra puede elegirse entre las opciones jubiloso, hermoso, bello y paraíso. Si además las 2 palabras que conforman el nombre debe empezar por una letra diferente, ¿cuántos nombres distintos se puede dar a los parques de ese distrito? Alternativa A, 7. Alternativa B, 12. Alternativa C, 16.
Pongamos aquí el número de maneras en los cuales podemos tomar la primera palabra. La primera palabra, como observarán ustedes, estimados profesores, se puede tomar de 4 maneras distintas. Aquí pongamos el número de maneras que se puede poner la segunda palabra. Dado que la segunda palabra no debe comenzar por la misma letra de la palabra primera, entonces aquí se puede formar la segunda palabra de 3 maneras distintas. Y así sucede para cada primera palabra. Por lo tanto, para saber cuántos nombres distintos se puede dar a los parques de ese distrito, tenemos que multiplicar simplemente el número de maneras con que se puede tomar la primera palabra con el número de maneras que se puede tomar la segunda palabra. Y eso nos daría un total de 12. Y marcaríamos entonces la alternativa B. Pregunta 42. Se han contabilizado las siguientes tardanzas de 4 estudiantes. Manuel, 4 tardanzas. Noelia, 5 tardanzas. Elmer, 3 tardanzas. Sara, 2 tardanzas. ¿Quiénes tuvieron por lo menos 4 tardanzas? Alternativa A, Manuel y Noelia. Alternativa B, solo Manuel. Alternativa C, Elmer y Sara. Veamos lo siguiente, estimados profesores. Por lo menos 4 tardanzas significa que debe haber desde 4 tardanzas a más. Y las únicas personas que cumplen eso son Manuel y Noelia. Por lo tanto, marcaríamos la alternativa A. Pregunta 43. En un mercado de productos alimenticios ocurre lo siguiente. 45 kilogramos de azúcar cuesta igual que 30 kilogramos de arroz. 12 kilogramos de arroz cuesta igual que 9 kilogramos de café. 25 kilogramos de café cuestan 300 soles. Según estos datos, ¿cuál es el precio de 1 kilogramo de azúcar? Alternativa A, 6 soles. Alternativa B, 12 soles. Alternativa C, 13 soles 50. Pongamos aquí los datos. 45 kilogramos de azúcar equivale a 30 kilogramos de arroz. 12 kilogramos de arroz equivale a 9 kilogramos de café. Y 25 kilogramos de café equivalen a 300 soles. Vamos a multiplicar estas expresiones miembro a miembro, pero antes simplifiquemos los artículos que están presentes en ambos miembros de estas expresiones. Por ejemplo, arroz y café. Y ahora procedemos a multiplicar. Quedaría 45 kilogramos de azúcar multiplicado por 12 y multiplicado por 25. Y esto sería equivalente a 30 multiplicado por 9 multiplicado por los 300 soles. Por motivos de espacio, pongamos esa expresión aquí arriba. Y ahora procedemos a simplificar. Saquemos novena. Novena de 45 es 5 y novena de 9 es 1. Ahora saquemos quinta de 25 y de 300. Quinta de 25 es 5 y quinta de 300 es 60. Nuevamente podemos sacar quinta. Quinta de 5 es 1 y quinta de 60 es 12. Saquemos ahora doceava aquí en este segundo miembro y doceava aquí en el primer miembro. Y nos quedaría 1 y 1. Por último, saquemos quinta en el primer miembro y quinta en el segundo miembro del 30. Así, quinta de 5 es 1 y quinta de 30 es 6. Por lo tanto, nos está quedando que 1 kilogramo de azúcar equivale a 6 soles. Y marcaríamos la alternativa A. Problema 44. En el kiosco de un campo deportivo
venden dos tipos de bebidas. Jugos, fresa, papaya, especial y surtido. Y refrescos, chicha, maracuyá y limonada, que se pueden pedir en dos presentaciones, heladas o sin helar. Si se quiere comprar una bebida, ¿cuántos pedidos distintos se puede realizar? Alternativa A, 24. Alternativa B, 14. Alternativa C, 7. Resolvamos este problema. Nos dicen que en el kiosco del campo deportivo se venden dos tipos de bebidas, jugos y refrescos. Dentro de los jugos tenemos a 4 variedades, fresa, papaya, especial y surtido. Y estas variedades nos la ofrecen en dos presentaciones, helado y sin helar. Por lo tanto, la cantidad total de jugos distintos que podemos pedir es 8. ¿Y cómo sale este 8? Pues multiplicando la variedad de jugos 4 por las dos presentaciones. 4 por 2 es 8. Lo mismo pasa en el refresco. La variedad total de refrescos que nos ofrecen en el kiosco es de 3. Chicha, maracuyá y limonada. La presentación son 2. Nos pueden dar refrescos helados o refrescos sin helar. Entonces el total de refrescos distintos que podemos comprar es 3 multiplicado por 2, que nos da 6. Entonces ahora, para conocer el número total de bebidas distintas, solamente tenemos que sumar los 8 jugos distintos que podemos comprar con los 6 refrescos distintos que podemos comprar. Dicha suma nos da un total de 14. Por lo tanto, marcamos la alternativa D. Problema 45. Para una fiesta de cumpleaños a la que asistirán 36 niños, María preparará dos tipos de postre, gelatina y flan. Ella tiene 3 sobres de gelatina que rinden 6 vasos cada uno. Y, para que todos los niños puedan comer uno de los postres, María debe comprar la cantidad suficiente de sobres de flan. Si cada sobre de flan rinde 4 vasos, ¿cuántos sobres de flan debe comprar como mínimo? Alternativa A, 3 sobres. Alternativa B, 4 sobres. Alternativa C, 5 sobres. Resolvamos este problema, mis estimados profesores. Sabemos que a la fiesta de cumpleaños asistirán 36 niños. Por lo tanto, si hay 36 niños, deberán servirse entonces 36 vasos. Algunos de estos vasos estarán servidos con flan y otros con gelatina. Veamos el caso de los vasos que están llenos con gelatina. Sabemos que María tiene 3 sobres de gelatina y cada sobre de gelatina rinde 6 vasos cada uno. Por lo tanto, el número de vasos que se van a servir con gelatina sería 18. Entonces, ahora María tendría que servir con flan los otros 18 vasos que faltan. María sabe que un sobre de flan rinde 4 vasos. Como ella no tiene sobres de flan, necesita comprar algunos sobres de flan, con los cuales poder servir los 18 vasos que faltan. Haciendo una regla de 3 simple para encontrar cuántos sobres de flan necesitaría comprar María, se tiene lo siguiente. Los X sobres de flan que tiene que comprar María lo calcularía dividiendo los 18 vasos que necesita llenar entre los 4 vasos que rinde cada sobre. Resolviendo esto, los X sobres de flan que debe comprar María es igual a 4,5 sobres. Pero en ninguna parte del mundo venden 4,5 sobres. Venden un número entero de sobres. Por lo tanto, por lógica, María comprará 5 sobres de flan como mínimo. 5 por 4 vasos que rinde cada sobre de flan sería igual a 20 vasos. No interesa que sobre vasos con flan, lo importante es que no falte. Por lo tanto, pues buscaríamos este 5 en las alternativas
Y en las alternativas entonces marcaríamos la alternativa C. Problema 46. Carlos dibuja flechas, una a continuación de la otra. Una horizontal a la derecha, una vertical hacia abajo, una horizontal a la derecha, una vertical hacia arriba, una horizontal a la derecha, una vertical hacia abajo, una horizontal a la derecha, una vertical hacia arriba, y así continúa siguiendo el patrón. Asimismo, en cada flecha escribe un número que indica la cantidad de flechas que va dibujando hasta ese momento, es decir, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Si ya ha dibujado 30 flechas, cuando dibuje las 3 flechas siguientes, ¿en qué posiciones se encontrarán? Alternativa A, horizontal a la derecha, vertical hacia abajo, horizontal a la derecha. Alternativa B, horizontal a la derecha, vertical hacia arriba, horizontal a la derecha. Alternativa C, vertical hacia abajo, horizontal a la derecha, vertical hacia arriba. Resolvamos este problema rápidamente. Veamos las flechas que ha dibujado Carlos hasta ese momento. Esta es la primera flecha horizontal hacia la derecha. La segunda flecha, una vertical hacia abajo. La tercera flecha, una horizontal a la derecha. La cuarta flecha, una vertical hacia arriba. La quinta flecha, una horizontal hacia la derecha. Se vuelve a repetir la una. La sexta flecha, una vertical hacia abajo. Se vuelve a repetir la segunda. La séptima flecha, una horizontal a la derecha. Se vuelve a repetir la tercera flecha. Y así sucesivamente. Entonces, eso quiere decir que este patrón se repite una y otra vez. Entonces, si Carlos ha repetido este patrón 7 veces, la última flecha que ha dibujado sería la flecha número 28 y sería una flecha vertical hacia arriba. Como Carlos dibujó en total 30 flechas, nosotros vamos a completarlo. Esta es la flecha 28. Dibujemos aquí la flecha que ha dibujado Carlos, que sería la 29 horizontal hacia la derecha y la número 30 vertical hacia abajo. Estas son las flechas que en total dibujó Carlos. Lo que nos piden es las posiciones en que se encontrarán las 3 flechas siguientes. Entonces la flecha 31 sería horizontal hacia la derecha, la flecha 32 vertical hacia arriba y se completó el patrón. Pero me falta una flecha más y la última flecha sería la flecha 33, que sería una horizontal hacia la derecha. Si nos fijamos en estas 3 últimas flechas, pues sin dudarlo marcaríamos la alternativa B. Problema 47. En una agencia de empleos hay varios especialistas. Cada uno de ellos está certificado en un oficio diferente. Además de desempeñarse en el oficio en el que están certificados, también pueden desempeñarse en otros oficios. A continuación, se presentan los oficios en los que se desempeñan los especialistas. Camila, albañilería y vigilancia. Fidel, albañilería, atención al cliente y logística. Darío, atención al cliente. Raúl, albañilería, cerrajería y vigilancia. Zoe, atención al cliente y logística. A partir de la información presentada, ¿quién es el especialista certificado en albañilería? Alternativa A, Camila. Alternativa B, Fidel. Alternativa C, Raúl. Resolvamos este problema, mis estimados docentes. Vamos a poner aquí los oficios. El primer oficio es albañilería, el segundo es vigilancia, el tercero es atención al cliente, el cuarto es logística, el quinto es cerrajería. Si nosotros leemos los diversos oficios en los que se desempeñan las personas,
Pues notamos que Darío solamente se dedica a atención al cliente. Es lógico entonces que Darío sea especialista en atención al cliente y lo ubicamos aquí. En atención al cliente ubicamos a Darío. Y como ven, ya hemos ubicado este dato. Ahora nos fijamos en la parte de abajo. Zoe se desempeña en atención al cliente y logística. Como atención al cliente ya está ocupado por Darío, entonces Zoe no puede ser especialista en atención al cliente. Zoe necesariamente sería especialista en logística. Entonces ubicamos en el oficio logística a Zoe. Sigamos leyendo. Como Fidel se desempeña en albañilería, atención al cliente y logística, pues sabemos que el especialista en atención al cliente es Darío. Entonces Fidel no es especialista en este oficio. Tampoco Fidel es especialista en logística, porque quien es especialista en logística es Zoe. Por lo tanto, queda que Fidel es especialista en albañilería. Y lo colocamos aquí. Fidel es especialista en albañilería. Y entonces ya está contestada la pregunta. ¿Quién es el especialista certificado en albañilería? Pues Fidel. Y marcamos la alternativa B. Problema 48. Andrés, Bruno, César y Daniel son 4 hermanos de 6, 8, 10 y 12 años de edad, no necesariamente en ese orden, cuyos juegos de mesa preferidos son ajedrez, damas, dominó y jenga, no necesariamente en ese orden. Si se sabe lo siguiente, el que prefiere jugar ajedrez tiene el doble de la edad que quien prefiere jugar damas. Bruno es el hermano mayor. El juego preferido de César es jenga. ¿Qué información adicional se necesitaría conocer para determinar la edad de cada hermano y cuál es su juego preferido? Alternativa A. Daniel no es el hermano menor. Alternativa B. El juego preferido de Daniel es dominó. Alternativa C. Andrés es 4 años menor que César. Vayamos a resolver este problema, mis estimados docentes. Para ello utilizaremos una matriz de consistencia. En esta columna vamos a poner los juegos de mesa preferidos por los 4 hermanos, que son ajedrez, damas, dominó y jenga. Y en esta fila superior vamos a poner las edades de los hermanos de menor a mayor, 6, 8, 10 y 12 años. Trataremos de llenar el cuerpo de esta matriz pues con los datos que nos dan en el problema. Nos dice el primer dato: el que prefiere jugar ajedrez tiene el doble de la edad que quien prefiere jugar damas. Como nos informan que hay un hermano que tiene el doble de la edad de otro, nos fijamos en las edades. Las únicas edades que cumplen esa condición son 6 y 12. Quiere decir que este es el hermano mayor y este es el hermano menor. Y por dato, el que prefiere jugar ajedrez tiene el doble de la edad que quien prefiere jugar damas. Entonces, al hermano mayor le gusta jugar ajedrez y al hermano menor le gusta jugar damas. Dato número 2. Bruno es el hermano mayor. Entonces identifiquemos, mira, aquí está la persona que va a tener la mayor edad, que es Bruno, y a Bruno le gusta entonces el ajedrez. Ubiquemos a Bruno aquí. Por lo tanto vamos a cerrar toda esta columna. Y también vamos a cerrar toda esta fila. A continuación vamos a leer el tercer dato. El juego preferido de César es jenga. Como César prefiere jugar jenga, entonces César no es el hermano menor. Y a César lo vamos a ubicar pues en esta fila donde está el juego jenga. Pero este casillero no va a estar ocupado por César porque César no es el hermano menor. Entonces ponemos aquí una X. Y entonces César podría ocupar cualquiera de estos dos casilleros.
Entonces, con la información que nos han dado aquí arriba, solamente podemos llenar parte de la matriz de consistencia. Vamos a utilizar ahora la información adicional. La primera información que da la alternativa A. Daniel no es el hermano menor. Como Daniel no es el hermano menor, entonces a Daniel no le gusta jugar damas. Le gustaría jugar dominó. Entonces ubicamos a Daniel en esta fila, donde prefiere jugar dominó. Pero como Daniel no es el hermano menor, entonces tampoco tendría 6 años. Daniel estaría o en este casillero o en este casillero. Entonces, como ya hemos ubicado a Bruno, Daniel y César, necesariamente el hermano menor estaría ocupando este casillero y este casillero estaría ocupado por Andrés. Cerramos entonces esta fila. Y como podemos observar aquí, pues con la primera información no se puede saber a ciencia cierta qué edad tiene Daniel, qué edad tiene César. Entonces, esta información adicional está incompleta o es incorrecta. Ahora vayamos a utilizar la alternativa B. Veamos, pero para ello vamos a limpiar toda esta matriz y volvamos a rellenar esta matriz consistencia con los datos del problema. Si recordamos nosotros, pues aquí estaría Bruno. Hemos cerrado esta columna y cerraríamos también esta fila. César estaría ubicado aquí. Aquí, si recordamos bien, estaría ocupado por X y aquí estaría César y César. Leemos la información adicional de la alternativa B. El juego preferido de Daniel es dominó. Entonces, como Daniel prefiere el dominó, Daniel no es el hermano menor. Entonces aquí ponemos en esta fila de dominó y esta columna de 6 años que es el hermano menor, aquí ponemos una X. Y aquí al costado pondríamos a Daniel. Pero nuevamente, como ya está ubicado Bruno, Daniel y César, pues en este lugar que queda vacío estaría ocupado por Andrés, que sería el hermano menor. Y aquí cerraríamos toda esta fila. Nuevamente observamos que con la información de la alternativa B no se puede saber qué edad tiene Daniel ni qué edad tiene César a ciencia cierta. Por lo tanto, la información adicional de la alternativa B está incompleta o es incorrecta. Entonces necesariamente la alternativa correcta sería la C. Pero vayamos a comprobarlo. Limpiemos nuevamente la matriz de consistencia y nuevamente llenamos aquí con los datos que nos ha proporcionado el problema. Aquí estaba Bruno, habíamos cerrado aquí esta columna y también habíamos cerrado esta fila. Aquí este casillero estaba ocupado por X y aquí estaba César en cualquiera de estos dos casilleros utilizando los datos que nos daban el problema. Vamos a utilizar entonces la información que nos da la alternativa C. Andrés es 4 años menor que César. Aquí están comparando las edades. Están comparando las edades de Andrés y de César. Dice que Andrés es 4 años menor. Entonces, pues las edades que cumplen son 8 y 12, pero 12 ya está ocupado por Bruno. Necesariamente entonces las edades a las que se refieren son 6 y 10. Quiere decir que 6 años corresponde a Andrés y Andrés es precisamente el menor de los 4 hermanos y por ser el hermano menor a él le gusta jugar damas. Aquí ubicamos a Andrés. Como Andrés tiene 6 años, necesariamente César debe tener 10 años, por lo tanto César ya no tiene 8 años. Y con esta información adicional vamos a cerrar esta fila. Y también cerramos esta columna. Aprovechamos para cerrar esta columna también, ya que está ubicado Andrés. Y necesariamente aquí va a estar, pues, Daniel. Entonces, con la información dada en la alternativa C, sí hemos podido llenar
toda esa matriz de consistencia. Por lo tanto, esta alternativa es la correcta y lo marcamos. Problema 49. Mario tiene un jardín cuya superficie es de forma cuadrada y cada lado mide 2 metros. En cierto momento, decide ampliar su jardín de tal manera que la superficie siga siendo de forma cuadrada, pero cada lado mida 4 metros. ¿En qué porcentaje se habrá incrementado la nueva superficie del jardín respecto de la anterior? Alternativa A, en 75%. Alternativa B, en 100%. Alternativa C, en 300%. Hagamos un pequeño esquema del jardín de Mario. Este es el jardín de Mario que tiene forma cuadrada, cuyos lados miden 2 metros. Sabemos que toda esta área es el 100% de sí mismo. Vamos a ver la ampliación que hace Mario de su jardín. Y así ha ampliado su jardín hasta que el lado del jardín tenga 4 metros. Este nuevo terreno de jardín lo vamos a dividir en 4 partes. Cada una de estas 4 partes es igual al área original, o sea, aquí sería 100%, esto sería 100% y este sería 100%. Y esta área pintada de amarillo sería el incremento que ha sufrido el jardín de Mario, lo que equivale a 300%. El incremento es entonces 300% y marcaríamos la alternativa C. Problema 50. Jimena llevó 200 huevos al mercado para venderlos, pero el 10% de estos estaban malogrados y los restantes estaban en buen estado. Si solo pudo vender el 80% de los huevos que estaban en buen estado, ¿cuántos huevos de los que llevó Jimena al mercado no se vendieron? Alternativa A, 36. Alternativa B, 56. Alternativa C, 60. Resolvamos este problema. Dato principal. Jimena llevó al mercado 200 huevos. De estos 200 huevos, había un 10% que estaban malogrados. Si solo se pudo vender el 80% de los huevos que estaban en buen estado, la pregunta es, ¿cuántos huevos de los que llevó Jimena al mercado no se vendieron? Pues veamos, si teníamos un porcentaje que estaba malogrados que equivale al 10%, entonces los huevos en buen estado equivalen al 90%. De igual manera, si se habían vendido el 80%, entonces los huevos que no se han vendido es el 20%. Pero ¿por qué ponemos estos porcentajes? Pues malogrados y en buen estado son conjuntos complementarios, o sea, si uno es 10%, el otro debe ser 90% para que los dos porcentajes sumados de 100. Lo mismo pasa con los huevos vendidos y no vendidos. Para saber cuántos huevos que Jimena llevó al mercado no se vendieron, vamos a utilizar este número de huevos total con este porcentaje que estaba en buen estado y este porcentaje que representa los huevos no vendidos. De esta manera, los huevos no vendidos sería igual a 200 multiplicado por este 90% que está expresado en fracción, 90 arriba, y este símbolo de porcentaje está abajo representado por el número 100, multiplicado también por este 20%. Nuevamente, este 20 está en el numerador y este símbolo de porcentaje está representado por el número 100 en el denominador. Simplifiquemos. Saquemos 100ava de 200 y 100ava de 100. De esta manera. 100ava de 200 es 2. 100ava de 100 es 1. Sigamos simplificando los ceros que quedan aquí. Cancelamos o simplificamos un 0 arriba y un 0 abajo. De la misma manera aquí también.
Como en el denominador me quedó solamente 1, 1 por 1 es 1, entonces la respuesta se obtendría multiplicando lo que quedaría en el numerador. 2 por 9 por 2. Y 2 por 9 por 2 da un total de 36, que son la cantidad de huevos no vendidos. Y marcaríamos entonces la alternativa A. Con esto, mis estimados docentes, hemos llegado a la parte final del desarrollo de la subprueba de razonamiento lógico. Si les gustó este video, estimados docentes, regálenme un like y compartan. Y no se olviden, cualquier consulta al 98 98 0790, que gustosos les atenderé. Hasta luego, estimados docentes.